Agua. Un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. El agua está presente en casi todas las cosas que haces cada día. No solo en el vaso de agua que bebes cuando tienes sed, en la ducha de cada día o en la piscina cuando juegas en verano. Todos los alimentos que comes han necesitado agua para crecer. Y muchas veces se necesita también agua para cocinarlos. Incluso tu camiseta favorita no se hubiera podido fabricar sin agua. Pero, ¿sabes cómo se hace posible todo esto? Todo empieza en un embalse. Un embalse es algo parecido a una bañera gigante. Tan grande que si, por ejemplo, quisiéramos llenar un embalse de 169 hectómetros cúbicos, necesitaríamos al menos 169.000 millones de botellas de agua de 1 litro. Un embalse, al igual que una bañera, tiene un grifo por donde entra agua y se llena. Un grifo tan grande como un río, que llena de agua el embalse por medio de un canal. Y como todas las bañeras, un embalse tiene también un desagüe para que pueda salir el agua. Por este desagüe sale el agua para ser utilizada en ciudades, polígonos industriales y campos. A veces, antes de que el agua llegue hasta su destino final, se aprovecha la fuerza y altura con la que sale del embalse para producir energía eléctrica limpia, respetuosa con el medio ambiente y renovable. El agua se almacena en embalses y después se transporta por canales. Ese mismo agua genera parte de la electricidad que se usa en nuestras casas. Con ella producimos alimentos y otras cosas que usamos todos los días. Pero volvamos al desagüe. El desagüe también tiene un tapón, que en un embalse son unas compuertas. Cuando éstas se abren, el agua embalsada desciende con muchísima fuerza por un tubo hasta una central hidroeléctrica situada a un nivel más bajo que el embalse. Y ya dentro de la central, el agua que desciende por el tubo hace girar una turbina. Una turbina es una pieza parecida a un molinillo de papel que gira cuando sopla el aire. En lugar de moverse con el viento, la turbina de la central gira con la fuerza del agua produciendo energía en un alternador. Un alternador es un objeto con 4 piezas magnéticas que funciona de forma parecida a las dinamos de los faros de algunas bicicletas. Cuando pedaleas, el movimiento giratorio de la rueda se transforma en luz gracias a un pequeño imán. En la central hidroeléctrica, el movimiento de la turbina se convierte, gracias al alternador, en un chorro de electrones al que llamamos electricidad. Esta electricidad hay que transformarla para que tenga la misma potencia que los aparatos que usamos en casa. Esto se hace en los transformadores de la central. Desde aquí llega a nuestras casas por medio de cables. El agua que ya ha producido electricidad en la central sale por un canal para cumplir otras misiones. Parte del agua llegará a un depósito a las afueras de una ciudad o un pueblo, donde la potabilizarán para que puedan beber, cocinar o ducharse todos sus habitantes. Otra parte del agua va destinada a los polígonos industriales, donde se usa agua para fabricar cosas como la camiseta o los tejanos que llevas puestos. Después de su uso en ciudades y polígonos industriales, el agua sucia viaja por desagües y alcantarillas hasta llegar a unas depuradoras también situadas en las afueras de la ciudad, donde limpian el agua y la devuelven al río. La buena distribución del agua nos permite tener agua en cultivos, ciudades y en empresas. El agua vuelve al río depurada para volver a ser utilizada por la gente que vive aguas abajo. Pero gran parte del agua es imprescindible para el campo y la ganadería. Del canal grande salen otros más pequeños, y de estos, otros más pequeños todavía, que distribuyen agua a más de 125.000 hectáreas de cultivos. Si una hectárea equivale a la extensión de un campo de fútbol, regar 125.000 hectáreas sería como regar 125.000 campos de fútbol. El agricultor sabe por experiencia cuánta cantidad de agua necesita para regar todas sus tierras, dependiendo de lo que haya sembrado ese año. También sabe que el agua que sale de la presa tarda en llegarle al campo unas 48 horas. Por este motivo, hace cálculos de cuánta agua va a necesitar 2 días antes y se la pide a la comunidad ordinaria a la que pertenece.
En las comunidades ordinarias, unos señores reciben todos los pedidos de los agricultores, los polígonos industriales y los pueblos de su entorno, suman la cantidad de agua que necesitarán todos y la mandan a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón. Esta suma a su vez el resultado de todas las comunidades ordinarias y se lo envía a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Aquí saben con precisión qué cantidad de agua hay en todo momento en los ríos, embalses y canales. Este sistema permite que el agua nos llegue a todos a tiempo y que los cultivos puedan crecer. Pero, ¿qué pasa si de repente llueve? El agua ya ha salido del embalse y recorre los canales, pero el campo no la necesita porque se está regando de forma natural. ¿Se inundan los campos? Para evitarlo existen lo que se llaman balsas de regulación, que son como grandes piscinas para almacenar el agua que ya ha salido de la presa, pero que no se va a usar inmediatamente porque ha llovido. El agua se utilizará más tarde cuando el campo la necesite de nuevo. Gracias a estas balsas de regulación, no se desperdicia ni una sola gota de agua, y los cultivos podrán crecer con agua suficiente. El resultado de estos cultivos no solo irá directamente a nuestros platos. También se cultiva para alimentar a los animales de granja que nos proporcionan otra serie de alimentos, que nos ayudan a mantener una dieta equilibrada. Para que esto sea posible cada día, el ciclo se repite muchísimas veces. Del río al embalse, del embalse a las centrales, a los canales, a las ciudades, a los polígonos industriales y a los campos. Se necesita mucha agua para producir los alimentos que nos comemos. Ese agua siempre se usará de manera sostenible, evitando gastarla cuando no se necesita. Para ello, mucha gente trabaja todos los días para evitar que nos quedemos sin agua o sin alimento. Por eso, durante todo el año, en la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, no solo hay personas que se encargan de que el agua se aproveche al máximo, llegando de manera equitativa donde y cuando se necesita. También hay personas encargadas de reparar los canales, las balsas y los embalses, además de controlar y mantener las centrales hidroeléctricas. Además, trabajan para que en el futuro este ciclo sea todavía más eficaz, ayudando a los agricultores a modernizar sus sistemas de riego y llevando agua cada vez a más gente.